Hola, hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les traigo el tutorial de estos lindos y hermosos lirios sencillos. Dos tamaños diferentes, uno pequeño y uno grande. Dos flores grandes y uno pequeño. Están muy bonitos, quedan muy preciosos. Bueno, pues los invito para que se queden para realizar el tutorial. Bueno, para el tutorial pues vamos a necesitar hilo color azul, blanco y un poquito de color amarillo. Bueno, aquí ya tengo yo avanzado. Son 6 pétalos por cada flor. Y aquí tengo avanzado ya 5 del tamaño más grande. 5. Y del pequeño tengo 3. Y también vamos a ponerle pistilos y lleva 3 en total. Aquí tengo 2. Bueno, vamos a iniciar con el tutorial para hacer el pétalo más grande. Bueno, también vamos a necesitar alambre. Tengo este que es para hacer los pétalos. Este es calibre 26, pero está muy delgadito y este yo lo pongo doble. Se lo pongo doble al pétalo. También estoy utilizando para el tallo de la flor este que ya viene ya forrado, y este solo es una sola pieza, y esta la divido a la mitad. Por la mitad le puse para el tallo de la flor más grande y un poquito menos para ya la mitad de la mitad de fue para el tallo más pequeño. Bueno, vamos a iniciar. Bueno, aquí yo estoy utilizando el gancho del 3.0 milímetros. Bueno, vamos a iniciar y vamos a realizar en nuestro punto de inicio, y aquí vamos a realizar 19 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bueno, después de completar los 19 puntos de cadenita, aquí ya vamos a poner el alambre. Y yo lo que hago es, si ustedes tienen alambre del mismo que el mío, que es por rollito, para no desperdiciar mucho material o el alambre, yo lo que hago, la pongo así y agarro como se lo voy a poner doble, solo agarro una sencilla y lo mido de aquí donde lo voy a poner hacia abajo, y que me queden, no que me quede tan grande este mucho el alambre. Creo que ahí está bien. Y ahora, como yo lo voy a poner doble, ya lo doblo a la mitad, y así ya es como tengo para mi pétalo. Y aquí ya nada más lo corto, y pues ya aquí ya tengo para mi pétalo
de la flor. Y ya si ustedes gustan, ya esta medida que ya sacaron aquí ya la pueden ir cortando para los 6 pétalos, para los 5 pétalos más que realicen. Ya esta es su medida. Bueno, ahora sí, vamos a continuar. Se lo vamos a poner de este lado, así. Lo vamos a pasar aquí. Y aquí vamos a dejar el primer punto y en el segundo realizamos punto bajo. En el siguiente punto, punto bajo. Y en el siguiente punto bajo. Son 4 en total. Así. 4 puntos bajos. Bueno, ahora continuamos y vamos a realizar medio punto alto. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, en total de los medios puntos altos son 13. Voy a terminarlos y pasamos al siguiente paso. Bueno, aquí ya terminé mis 13 medios puntos altos. Ahora en este último punto que tenemos aquí, en el siguiente, ahí vamos a realizar 8 medios puntos altos. Ahí mismo. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Así. 8 medios puntos altos en este último punto. Ahora aquí lo que voy a hacer es voy a medir mi alambre y ya lo que si tengo mucho de este lado voy a jalarlo un poquito para que se me quede del mismo tamaño. Así. Bueno, ahora continuamos. Ahora vamos a continuar lo mismo que hicimos de este lado, lo vamos a realizar por el siguiente lado. Y aquí en este primer punto vamos a realizar nuestro primer punto, medio punto alto. Y así vamos a continuar hasta tener los 13 medios puntos altos. Aquí para que cierre el circulito que queda, el hoyito, yo lo voy a aplastar así para que el alambre se cierre. Y bueno, pues así vamos a ir continuando. Y vamos escondiendo la hebra de hilo. Bueno, y vamos haciendo el último medio punto alto. Ahora nos toca realizar los 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y aquí en este último el cuarto. Así. Ahora
En estas dos hebras que tenemos aquí de este lado, voy a pasarlo con punto deslizado, así. Y pues aquí ya tenemos formado nuestro primer pétalo. Voy a realizar un punto más, voy a jalar un poquito el hilo y esto los voy a juntar y aquí mismo voy a meter así el alambre. Ya nada más, antes de cerrarlo, lo acomodo bien, que se acomode bien nuestro pétalo. Así lo vamos acomodando. Y aquí ya lo jalo para cerrar mi pétalo. Ahora cortamos el hilo. Y aquí de este lado ya vamos a forrar el poquito de alambre que queda. Así. Y pues aquí ya tenemos formado nuestro pétalo. El pétalo de nuestra flor. ¿Ven? Y aquí ya tengo los 6 pétalos ya para armar mi flor. Bueno, ahora vamos a pasar con el pétalo blanco, que son estos, que son 3. Bueno, para realizar el pétalo en blanco, vamos a realizar nuestro punto de inicio. Y aquí vamos a realizar 16 cadenitas. Llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Ahora aquí vamos a poner nuestro alambre. Bueno, aquí ya voy a colocar el alambre y aquí vamos a dejar la primera cadenita. En la segunda vamos a realizar punto bajo. Dejamos la primera, en la segunda punto bajo y así vamos a realizar puros puntos bajos, y en total vamos a tener 14. Voy a terminar mis 14 puntos y regreso. Bueno, aquí ya terminé de realizar mis 14 puntos bajos. Ahora en este último punto que tenemos aquí voy a realizar solo 5. 1, 2, 3, 4 y 5, todos aquí mismo en este punto. Ahora voy a acomodar mi alambre y lo voy a poner para que quede mitad y mitad, así. Ahora vamos a girar lo mismo, los mismos 14 puntos que hice de este lado, los voy a realizar por este lado. Cada punto, punto bajo.
Y aquí voy a realizar el último punto. Y aquí voy a cerrarlo en estas dos hebras que tenemos aquí de este lado. Con un punto deslizado. Así. Voy a subir una cadenita, jalo un poquito el hilo. Y aquí ya voy a, antes de cerrarlo, voy a acomodar bien mi pétalo. Así, ahora paso el hilo aquí en el centro. Paso el hilo aquí en el centro y de los alambres y lo jalo así. Ahora aquí corto un poco de hilo y el que nos sobra pues lo enredamos en los alambres que nos sobraron. Así. Pues ya aquí tenemos ya nuestro pétalo terminado. Bueno, chicas, se me pasó mencionarles. Este es una flor más pequeña y esta es realizada solo con los mismos puntos que los pétalos blancos. Los azules son la misma, los mismos puntos, el mismo tutorial con que realicé los blancos. Solo este que es más pequeño, este pétalo. Así lo realicé. Tenemos los 3 pétalos ya para nuestra flor. Bueno, ahora vamos a realizar lo que son los pistilos. Yo le puse 3 para cada flor. Bueno, aquí yo corté tiras, unas tiritas de 13 centímetros aproximadamente. Y como mi hilo, mi alambre es muy delgado, así que lo voy a doblar. Así. Ahora voy a pasar el hilo, lo voy a pasar por aquí, por la mitad, entre los alambres, para cuando vaya enredando no se me vaya a salir. Y pues aquí vamos a forrar nuestro alambre, casi como unos 3 centímetros por cada lado. Y lo vamos forrando bien, que no se nos vaya a quedar flojito, sino que quede un poquito apretadito para que al doblar no se nos vaya a ver el alambre. Y lo vamos forrando y lo vamos apretando un poquito. Ya lo miden un poquito más. Bueno, creo que ahí está la mitad. Sí, voy a cortar lo que me sobra y aquí voy a tratar de que quede aquí lo que es la mitad. Y ya nada más aquí le doy vueltas para retorcerlo, así que quede retorcidito. Así. Pues ya aquí ya nos quedó realizado nuestro pistilo. Y esto lo vamos enredando para que no se nos vaya, que al final lo vamos a cortar un poquito más porque lo vamos a pegar solo de aquí. Bueno, y pues así ya nos quedan realizados nuestros 3 pistilos. Bueno, ahora vamos a pasar para realizar lo que es la hoja. De esta hoja lleva 2.
2 hojas que vamos a pasar con el tutorial de la hoja. Bueno, para la hoja vamos a realizar nuestro punto de inicio y vamos a subir cadenitas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno, para la hoja vamos a realizar 36 cadenitas. Las termino y pasamos al siguiente paso. Bueno, aquí ya terminé de realizar mis 36 cadenitas. Ahora aquí vamos a poner el alambre de este lado. Vamos a dejar la primera en la segunda. Voy a realizar punto bajo. En el siguiente, la siguiente cadenita punto bajo y aquí van a ser 8 puntos bajos. Llevo 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora vamos a iniciar con los medios puntos altos. En total vamos a tener 22 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, voy a terminar mis 22 medios puntos altos y regreso. Bueno, aquí ya terminé de realizar mis 22 medios puntos altos. Ahora aquí tenemos estos puntos que nos sobran. Vamos a realizar 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. En este último que nos queda aquí, vamos a realizar 4 puntos bajos ahí mismo. 2, 3 y 4. Aquí mismo, en ese mismo espacio. Ahora aquí voy a agarrar mi alambre y lo voy a dejar casi de del mismo tamaño, así. Ahora voy a girar y vamos a continuar lo mismo que hicimos de este lado, lo vamos a realizar del siguiente lado. Paso al primer punto bajo que realizamos. 1, 2, 3 y 4. Así. Ahora aquí ya vamos a continuar para realizar los medios puntos altos. Y empezamos 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, voy a terminar mis 22 medios puntos altos y regreso. Bueno, aquí ya completé mis 22 medios puntos altos. Bueno, ahora vamos a continuar con los puntos bajos, que son 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en este último
Ahora aquí acomodamos bien la hoja. Y aquí vamos, aquí lo voy a cerrar. Voy a cerrar esta vuelta donde tenemos estas dos cadenitas y lo voy a pasar con punto deslizado. Así. Ahora voy a subir una cadenita y en este punto, en este primer punto, voy a realizar punto bajo. Y esta vuelta así la vamos a ir realizando con puro punto bajo. En cada punto un punto bajo. Así, en cada punto bajo. Bueno, así voy a avanzar hasta aquí en esta cadena, en este punto, y ya les muestro para girar. Bueno, aquí ya llegué hasta mi este último punto que tengo aquí. Aquí este. Ahora, para girar en estos dos que tenemos aquí arriba, este y este, voy a hacer dos puntos bajos en cada punto. 1 y 2. En el siguiente, 1 y 2. Así. Dos puntos en cada punto. Esto es para que gire y no nos quede así arrugado. Ahora sí continuamos y vamos a ir por todo alrededor con puro punto bajo. Así. Bueno, voy a terminarla y ya regreso. Bueno, aquí ya terminé de darle todos mis puntos bajos. Ahora aquí en estos dos puntos de estos últimos la voy a cerrar con punto deslizado. Una cadenita y voy a jalar el hilo así. Ahora aquí voy a cortar el hilo verde y aquí antes de forrar mi alambre voy a acomodar la hoja así. Pues aquí ya tengo la segunda hoja terminada. Bueno, ahora vamos a forrar nuestro alambre. Y voy a girar para que no se vaya a salir. Así. Y pues aquí ya tenemos terminada la segunda hoja. Bueno, ahora vamos a pasar para realizar lo que es esto de que lleva la flor para tapar lo que es el alambre de nuestra flor. Y para eso lo vamos a iniciar nuevamente también con hilo verde. Bueno, aquí yo tengo un poquito de hilo que me van sobrando y como no es mucho lo que lleva, pues voy a ir utilizando estos. Bueno, vamos a realizar 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí en la primera voy a unirlo con punto deslizado. Así. Y esto es para que me quede el círculo o el hoyito para que entre bien el alambre hasta arriba.
Ahora aquí voy a realizar punto bajo, voy a realizar 7 puntos bajos, son 2, 3, 4, 5, 6, 7. En este primero voy a pasarlo con punto deslizado. Así. Y voy a ir girando para que ya se vaya quedando así. Ahora voy a subir una cadenita y en este punto voy a realizar un punto, y en esta ocasión voy a realizar 6 puntos bajos y un aumento. 2, 3, 4, 5, 6, y aquí en este que es el 7 voy a realizar un aumento, 1 y 2 puntos aquí mismo, y lo voy a cerrar en este con punto deslizado, así. Ahora voy a continuar una cadenita y aquí mismo el punto bajo, y aquí voy a realizar otro, son 2, 3, 4, 5, 6, 7, y este último lo voy a hacer doble, 7 puntos y un aumento, así. Ahora lo cierro con punto deslizado y así ya nos va quedando. Miren. Siempre vamos a ir haciendo un aumento en el último punto. Aquí llevamos 7 y un aumento. Ahora vamos a realizar 8 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos, y aquí en este el aumento, que son 2 puntos en un punto, así, y ya lo cierro con punto deslizado. Bien. Ahora continuamos con la siguiente vuelta y aquí vamos a realizar 9 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos y el aumento. 1 y 2 puntos ahí mismo. Y lo cierro con punto deslizado. Así. ¿Ven? Ahora la siguiente y última vuelta van a ser 10 puntos y un aumento, una cadenita, y aquí mismo voy a realizar un punto, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos y en este último el aumento 1 y 2 puntos aquí mismo. Ahora lo voy a cerrar aquí con punto deslizado y esta es la última vuelta que dimos. En total son 1 2 3 4 5 6 vueltas. Ahora lo que yo hice la última vuelta, una cadenita y vamos a hacer punto deslizado, una cadenita y punto deslizado, una cadenita y así punto deslizado, que ya esta es la última vuelta que vamos a realizar. Siempre una cadenita y punto deslizado, una cadenita y punto deslizado. La cadenita, punto deslizado, la cadenita y aquí donde tengo el primer punto que inicié lo voy a pasar con punto deslizado y voy a cortar el hilo así. Y pues aquí ya tenemos terminado lo que es esto, que es para forrar lo que es los alambres y para que nuestra flor quede más los pétalos queden más así firmes. Bueno, y aquí ya nada más con un gancho más pequeño vamos a ir escondiendo el hilo para perderlo. Y aquí o con una aguja, si ustedes gustan con una aguja lo pueden ir perdiendo. Yo le voy a abrir lo voy a separar por la mitad y le voy a realizar un nudo para que no se me vaya a salir, que pues no se sale porque ya cuando lo vamos a poner le ponemos silicona alrededor para que se pegue. Pero ahora corto el hilo y pues como ven ya aquí quedó formado nuestro sépalo o nuestro botoncito para nuestra flor. Miren. Bueno, ahora vamos a continuar para armar nuestra flor. Bueno, ya para armar nuestra flor, lo que voy a hacer es ponerle un poquito de silicón para pegar los pistilos al mismo tamaño. Y aquí también voy a aprovechar para ponerle lo que es el tallo para ya ir enredando para ir armando nuestra flor. Así.
Voy a poner un poquito más de silicón para que se trabe bien. Bueno, ya que lo tengo aquí, ya voy a ir armando, voy a ir pegando los pétalos. Primero voy a empezar con los blancos. Y este le voy a poner un poquito de silicón aquí para irlo poniendo. Y este lo voy a poner así. El siguiente. Siempre que queden del mismo tamaño aquí arriba. Así. Bueno, ahora voy a continuar con los pétalos azules. Y este también les voy a ir poniendo poquito silicón. Y este lo voy a poner aquí entre un pétalo y el otro. Así. Siempre que queden del mismo tamaño. Aquí así. Bueno, ahora voy a colocar los que me faltan en los espacios que quedaron ahí. Aquí así. En este siguiente espacio, el que sigue. Y aquí en este espacio, el último. Bueno, una vez que ya tenemos pegado los pétalos, voy a ir abriendo las puntas de solo los azules. Y voy a cortar lo que son el alambre del blanco un poquito y el exceso de hilo y un poquito del amarillo también.
Ahora sí voy a juntarlos todos. Y aquí ya voy a empezar a forrar el tallo. Bueno, y aquí le voy a poner un poquito de silicón para que se quede el hilo. Y aquí ya voy a empezar a forrar lo que es lo de la flor alrededor de los alambres. Jalamos bien, un poco fuerte y vamos enredando. Así. Aquí en el principio le damos unas cuantas vueltas y ya vamos girando hacia abajo. Bueno, voy a avanzar hasta esta altura y regreso para mostrarles ya para poner lo que es el botoncito de la hoja. Bueno, aquí ya avancé, le enredé un poquito más y ahora lo que voy a hacer es dejé un poquito de una de tira de hila larga de hilo y aquí lo que vamos a hacer es pasar el hilo de este lado así y vamos a pasar también el alambre. Ya se lo pasamos y lo tratamos de subir lo más que se pueda. Sí. Una vez que ya está aquí, vemos que ya quedó. Ahora lo voy a jalar y le voy a poner un poquito de silicona aquí alrededor para que se pegue. Así. Ahora sí lo vuelvo a colocar y ya lo subo bien hasta arriba, hasta donde tiene que ser. Y aquí donde puse el silicón le aplasto un poquito para que se quede bien pegado. Así. Y pues ya de aquí ya solo voy a continuar forrando mi tallo. Bueno, como lo voy a poner hacia acá arriba, no lo voy a forrar todo. Lo voy a dejar como, le voy a quitar aquí como un poquito más de tallo. Bueno, a esta, de este tamaño lo voy a dejar y voy a continuar forrando. Bueno, aquí ya terminé de forrar el tallo de mi flor y ahora aquí solo vamos a extender los pétalos y le vamos a dar una curviadita así y le vamos a ir doblando lo que son las puntitas para que quede bonito. Y en cada dos pétalos
vamos a ir poniendo uno blanco. Así. Voy a abrir uno en cada pétalo blanco. Y pues ya ustedes ya nada más lo acomodan así bonito que quede bien. Pues como ven ya así quedó nuestra flor de nuestro lirio. Ahora este lo voy a poner en este más grande. Bueno, aquí yo ya voy a empezar a armar mi ramo. Y aquí le voy a poner un poquito de silicón para ponerle el hilo verde y poder irlo forrando. Voy a doblar un poquito los pétalos para que no se me haga difícil. Y aquí voy a darle unas cuantas vueltas para irle tapando lo que queda ahí. Bueno, y a partir de aquí yo le voy a poner este palito de brocheta para que me quede más largo el tallo. Se lo voy a poner aquí de este lado, lo voy a poner un poquito de silicón para que se quede pegado un poquito y lo pueda yo enredar. Y aquí le vamos girando. Voy a ir girando y enredando. Bueno, voy a avanzar como la mitad de lo que es el tallo verde para poder ponerle la siguiente flor. Bueno, aquí a esta altura voy a poner la siguiente flor aquí de este lado. Le voy a poner un poquito de silicona aquí para que se quede pegada y no se me mueva tanto. Así. Y voy a enredar para que se vaya trabando. Voy a dar como unas 5 vueltas porque voy a poner la siguiente flor. Poner un poquito de silicón para que el hilo no se me vaya a mover. Ok. Bueno, a partir de aquí voy a colocar la siguiente, la flor más pequeña, que es esta. Y esta la voy a poner aquí de este lado, así.
poner un poquito de silicón. Y la voy a pegar. Para que se me facilite más lo que es enredarla y no se me mueva tanto. Bueno, este nada más le voy a dar aquí una vuelta porque voy a ponerle la hoja ya de este lado. Ok, bueno. Esta pues ya ahorita cuando la vayamos a extender vamos a acomodar las flores. Esta voy a poner una aquí de este lado. Le voy a poner un poquito de silicón. Así. Y del siguiente lado voy a poner la otra. Que me queden de la misma altura. Así. El mismo tamaño aquí. Bueno, ahora vamos a continuar para forrar. Voy a subir un poquito más arriba para forrar lo que es la hoja. Que así. Vamos a ir girando y vamos a ir viendo de que por los dos lados se haya quedado bien bien forrado y no se nos note nada ahí en la hoja o los palitos o los alambres. Bueno, una vez que ya tenemos forrado todo, ya vamos forrando hacia abajo. Y vamos girando y vamos viendo que nos quede bien forradito nuestro palito de brocheta junto con los alambres. Bueno, estos los voy a cortar un poquito aquí. Bueno, voy a terminar de forrar todo mi palito de brocheta y ya se los muestro para abrir nuestra flor. Bueno, pues aquí ya terminé yo de forrar todo el palito de brocheta y pues aquí ya vamos a acomodar las flores. Las hojas estas se las pueden acomodar hacia los lados. Yo se las voy a poner aquí así como de ladito, así de este lado. Esta flor se la voy a abrir aquí. Ya nada más la vamos a ir acomodando, doblándole un poquito lo que es la punta del pétalo, así. Y vamos acomodando que queden bonitas. Esta grande también. Vamos a abrirla
Y lo mismo vamos a ir dándole forma a los pétalos. Vamos con el último. Creo que ahí está bien. Y bueno, pues ya así quedó terminado nuestro ramo de lirios sencillos. Miren, quedó bien bonito. Ya ustedes, si gustan, pueden ponerle más hojas, ya sea una aquí de este lado, así arriba, o acomodárselas de diferentes maneras. Yo se la puse así, solo 2 hojas le puse. Pues como ven, quedó bonito. Creo que ahí está. Miren. Bueno, pues déjenme en los comentarios qué les pareció. Y también los invito para que se suscriban al canal. Qué hermosos están. Ustedes los pueden hacer en diferentes colores, los pueden combinar, ya sean rosita, blanco o otros colores, moradito, amarillo. Bueno, combinado los colores. A mí me gustaron así, están preciosos. Y bueno, pues yo les dejo el tutorial de estos lirios sencillos. Y pues yo me despido y nos vemos en un próximo video. Adiós.